de darles lecturas distintas a la norma. Esto solamente son opiniones de mi persona, que hemos tenido la oportunidad de participar en la ejecución, en primer lugar en el Centro de Justicia Penal Federal en Monterrey, Nuevo León, a quien tengo con muchísimo cariño también para mis amigos de Monterrey, y ahora en el Estado de México, controlando algunos asuntos que están por allá en el Centro de Justicia Penal Federal. Bien, antes que nada, quisiera dar a manera de introducción una breve referencia con relación a lo que se trata la ejecución de penas, para poder dar un marco y tratar de entender mayormente cómo funciona la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese sentido, como todos sabemos, siempre hemos identificado la ejecución como una parte del procedimiento penal. Sin embargo, me parece que esto va ahora mucho más para allá. Como nosotros sabemos, siempre hemos identificado la ejecución penal con el artículo 18 de la Constitución. ¿Por qué con el 18? Porque este nos habla de que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, así como los ejes a la reinserción social. Aquí quiero hacer una acotación con relación a este tema. ¿Por qué? Porque todos lo identificamos con la reinserción social. Todos creemos que la finalidad de la pena es la reinserción social. Sin embargo, tenemos que recuperar ciertos precedentes y ver cuál es la finalidad de la pena. Aunque no nos guste, actualmente la pena no solamente es la reinserción social. La Suprema Corte nos ha dicho en un par de precedentes que la reinserción social es un principio que informa todas las reglas previstas para la reinserción social. ¿Qué significa esto? Que la finalidad de la pena como tal no es lograr al 100% la reinserción social. Es más, me parece que esa no es la finalidad. ¿Por qué? Porque tenemos que atender cuáles son todos los preceptos constitucionales que informan esta circunstancia. La propia Suprema Corte ha dicho, el artículo 18 de la Constitución no establece la reinserción social como un derecho de las personas privadas de su libertad, sino que es un principio. Y a través de este principio tenemos que hacer el análisis de todas las normas que impactan en este sentido. Esto lo dijo cuando analizó la prisión vitalicia con unos precedentes de Chihuahua, y también cuando analizó el artículo 70 y el 90 del Código Penal Federal, los precedentes de rubro sustitución de la pena de prisión y condena condicional. Los artículos 70, último párrafo, y 90, fracción primera, inciso B del Código Penal Federal, en la parte que limitan el otorgamiento de dichos beneficios, son constitucionales. Y, por ende, la autoridad jurisdiccional no debe dejar de aplicarlos mediante un control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Ahí la Corte estableció que la pena como tal, la pena de prisión como tal, tiene una finalidad social, ¿sí? Que es castigo, que es punición. Además, en la tesis de rubro, prisión vitalicia no constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí es donde la Corte precisamente indicó que la reinserción social no es un derecho humano. Más bien, no es un derecho como tal, sino que es un principio. Todo esto queremos hacer la acotación, ¿por qué? Porque siempre hemos visto la prisión como una situación que le aplica para personas inadaptadas, para personas que no son aptas para estar en la sociedad. Sin embargo, cuando se transforma este contenido y pasamos del artículo 18 de la Constitución y pasamos de la readaptación social a la reinserción social, se nos ha indicado que nosotros tenemos que ver a la persona como un ente de derecho, una persona que es enteramente consciente, que se puede autonormar, que se puede autodeterminar para cometer un delito. Y si él tiene plena conciencia de esas situaciones, entonces él tiene que aceptar la consecuencia jurídica de esa acción, que es precisamente resentir una pena, ya sea privativa de libertad o económica o de alguna otra naturaleza. Todo esto me gusta ponerlo en contexto, porque a través de estas premisas yo le he tratado de dar contenido a la Ley Nacional de Ejecución Penal, y precisamente para entender cuál es su función y cuál es la finalidad de los diferentes procedimientos que integran este proceso de ejecución. Poniendo esto en contexto, tenemos que recordar que antes, hablando del Código Federal de Procedimientos Penales, el artículo 1 nos decía que la ejecución formaba parte del proceso penal. Como podemos recordar, el artículo primero nos decía, los procedimientos que integran el proceso penal federal son averiguación previa, preinstrucción, instrucción, primera instancia, segunda instancia, procedimientos especiales para incapaces y después la ejecución. Entonces teníamos que la ejecución formaba parte de un plano horizontal con respecto a este proceso. Es decir, si hablábamos de una línea que
temporal comenzaba en un punto y terminaba en otro. Y este terminaba cuando se daba plena ejecución a la sentencia, cuando se tenía por compurgadas todas y cada una de las sanciones. Pero el artículo 17 de la Constitución, por ahí tiene un apartado que a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo empezamos a analizar, que nos dice que, dice textualmente, 17 de la Constitución, las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales. Y esta frase es la que a mí me llamó muchísimo la atención. Y la plena ejecución de sus resoluciones. Si nosotros implementamos esto al sistema penal acusatorio adversarial, le podemos dar sentido a otro artículo que me llamó a mí muchísimo la atención cuando empezamos a analizar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si recordamos el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice cuáles son las fases que forman parte del procedimiento penal y del proceso penal. Y nosotros vemos que tenemos la investigación inicial, la investigación complementaria, la etapa de juicio, etcétera, pero en ninguna parte nos habla que la ejecución forma parte del procedimiento penal ni del proceso penal. Entonces, ¿cuál fue la finalidad de desincorporarlo como tal del proceso penal y cuáles van a ser las implicaciones que tiene esa desincorporación? Bien. Ahí es en donde para mí cobró sentido el contenido del artículo 17 de la Constitución con relación a la plena ejecución de las sentencias penales. ¿Por qué? Porque se creó un cuerpo normativo desincorporando la ejecución del proceso penal. Entonces, ¿qué nos puede indicar esto? Esto nos va dando luz para verificar, para atender que la Ley Nacional de Ejecución Penal no norma una fase del procedimiento penal. Y esto es complicado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en todos los procedimientos en una línea temporal de inicio a fin. Pero si analizamos la Ley Nacional de Ejecución Penal, vemos que contiene cuando menos un procedimiento ordinario de ejecución. Pero además vienen otros procedimientos. Entonces, aquí esta nueva tendencia choca con las ideas que nosotros tenemos de cómo funciona el proceso penal, que es principio y fin. Y ya que estemos terminando, que ya que hubiéramos terminado de la compurgación de la pena, se tiene por extinta y se terminó. Pero ahora vemos otras circunstancias. También tenemos que recordar una diferencia enorme. Antes, en el proceso penal, el juez era el que se encargaba de darle movimiento al proceso. Él estaba encargado de llevar el asunto a la plena ejecución. Entonces, nosotros venimos cargando con eso. Y ahora nosotros nos damos cuenta que para la Ley Nacional de Ejecución Penal, el juez tiene unas competencias distintas. ¿Cuáles son esas competencias distintas? Si nosotros atendemos el artículo 25 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece cuáles son las competencias del juez. Y aquí hay una palabra que también tenemos que darle un significativo. ¿Por qué? Porque si no nos podemos enredar. Dice, el juez garantizará, y vienen varios apartados, pero el primero, garantizará los derechos de las partes. Básicamente eso es lo que hace el juez de ejecución. Garantizar que las partes estén en condiciones de poder lograr la plena ejecución de las sentencias. No dice, el juez supervisa la pena. No dice, el juez es carcelero. No, dice, el juez garantizará. Y en México, ¿cómo se garantiza a las partes los derechos? Erigiéndose el juez en un tribunal imparcial que resuelve las controversias. ¿Pero qué tipo de controversias? Pues todas aquellas que se dan tanto para la aplicación de la pena material, es decir, establecer cuándo o cómo se va a ejecutar esa pena, y todas las cuestiones accesorias que pueden nacer con la vida en prisión. ¿Qué significa esto? Que el juez no va a supervisar, el juez no va a estar, a ver partes, vengan, tráeme los informes, tráeme esto. No, por regla general no, pero sí hay ciertas excepciones. Por regla general el juez tiene que garantizar, erigiéndose, repito, como un tribunal imparcial. ¿Por qué? Porque esto cobra sentido también con lo previsto en el nuevo modelo de impartir justicia en materia penal. En el nuevo modelo de impartición de justicia en materia penal tenemos que los procedimientos son ahora acusatorios adversariales. ¿Qué significa esto? Y esto nos ha costado mucho trabajo a los jueces entender. Quitarnos esta fase paternalista que nos daba el Estado, donde los jueces tenemos que hacer todas las gestiones. Hey, tráeme las pruebas, trae esto, a ver, Ministerio Público, ven para acá, autoridades penitenciarias, infórmame. Y un claro ejemplo, plan de actividades. A ver, vamos a supervisar que esté cumpliendo con el plan de actividades. Creo que no es la parte en cómo se garantizan los derechos de las partes en ejecución. Se garantiza
dándoles la oportunidad que en plena igualdad de condiciones diriman sus controversias para que el juez pueda ejercer su acción. Primero que nada, decir el derecho en ejecución y después dictar una determinación y proteger los derechos que se ven afectados. Bien, retomando el punto, tenemos que ser muy contestes con todo esto porque nos ha costado mucho trabajo desembarazarnos de esta manera que tenemos nosotros para resolver todos los asuntos que se dan. Todavía seguimos creyendo, con todo respeto, que el juez es quien debe estar atrás de las partes y eso lo vemos porque cuando integramos controversias tenemos que estar requiriendo al Ministerio Público, tenemos que estar requiriendo a las autoridades penitenciarias e incluso a la defensa. Las defensas tienen que entender que este nuevo modelo implica un sistema de acciones y de excepciones, en donde el juez va a resolver de manera imparcial. El juez no puede estar gestionando esto. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos que darle contenido a un artículo de la Ley Nacional de Ejecución Penal que nos ha dado muchos problemas, que es el artículo 4 de la Ley Nacional. Nos dice, artículo 4 en el apartado publicidad. Todas las cuestiones que impliquen una sustitución, modificación o extinción de las penas y que por su naturaleza e importancia requieran celebración de debate o producción de prueba, se ventilarán en audiencia pública ante el juez de ejecución. Si la publicidad solo podrá restringirse en los casos y excepciones que determinan las leyes aplicables. Este artículo nosotros lo hemos interpretado en el sentido de que única y exclusivamente cuando exista controversia entre las partes, es necesario de forma destacada resolver en una audiencia oral. Y hay quienes implementamos esto y resolvemos las cuestiones de forma escrita, cuando creo que no es la finalidad del sistema. ¿Por qué digo esto? Porque incluso todas las cuestiones que impliquen cualquier pronunciamiento respecto a las acciones y recursos judiciales deben sustanciarse conforme a un sistema adversarial y oral, y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. Esto nos dice el artículo 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Como podemos ver, tenemos por ahí una discusión de cómo es que se establecen las fechas de cómputo para las penas en el procedimiento ordinario, que un poquito voy a ondear también en todo eso, pero sí quiero ponerlo en contexto. Algunos jueces hemos adoptado la medida de resolver controversias o la fecha de compurgación de las penas de manera escrita, porque se interpreta el artículo 4 de la Ley Nacional en el sentido de que solamente si existe controversia o solamente si ofrecen prueba, pero no analizamos ese artículo de manera conjunta con el artículo 120. Y el 120 nos dice de forma clara que todas las acciones y recursos judiciales, ¿cuáles son estas acciones y recursos judiciales? Pues todos los implementados para garantizar la plena ejecución de las sentencias. Procedimiento ordinario, procedimiento administrativo, procedimiento de controversias por cuestiones de internamiento o cuestiones sustantivas relativas a la pena, absolutamente todo, traslados en términos del 52, todo esto tiene que resolverse a través de un sistema adversarial y oral. ¿Cuál es el problema con resolverlo de manera escrita? En los centros de justicia penales federales nosotros tenemos un sistema en donde ingresa la petición y se le da vista al juez de ejecución con el contenido de esa citación. ¿Qué pasa con los informes de las autoridades penitenciarias? ¿Qué es el informe de la autoridad penitenciaria? Es evidencia, es prueba. Es una información que está trayéndole al juez. Es cuando el juez la analiza en su escritorio, ya está prejuzgando del contenido de esa información. Y si llegara a ir a la audiencia, ya trae ese contenido en su cabeza y es bien complicado para los jueces quitarse la idea de esa información, porque tiene que ser controvertida en audiencia, porque si no, no damos la oportunidad de que sea contradictorio y adversarial, sino que el juez está partiendo de un modelo de ejecución que no es el que le toca en el nuevo sistema. Después vamos a tratar de hablar del sistema anterior. Poniendo todo esto en contexto, me parece que todos estos instrumentos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, todos los procesos y procedimientos, son independientes al proceso penal. Tenemos que quitarnos la idea de que la ejecución es una fase, de que es una etapa. Ya no lo es. Normativamente, en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es una fase más. Ya no está ahí. Y ya no está ahí por una razón simple, porque el mandato de la Constitución es establecer
mecanismos y leyes para lograr la plena ejecución de las sentencias. Entonces, si nosotros partimos de ese supuesto, le damos más contenido a la Ley Nacional de Ejecución Penal. A mí me gusta verla no como un sistema lineal, porque también eso nos ha traído problemas con la implementación de cómo llevamos a cabo este tipo de actos. No dejamos de pensar en la ejecución como inicio-fin, pero vemos que ahora se da el acceso a las partes a un juez natural, que puede resolver cualquier tipo de cuestión de internamiento, de modificación a la pena, de procedimientos de cobro de multas, que también aquí es una cuestión importante y novedosa, porque antes dejábamos que prescribían solamente las multas, pero ahora yo lo veo como, no como una fase, sino como que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un sistema de varios procedimientos que tienen finalidades distintas y forma de integración distintas que forman parte del universo del proceso de ejecución. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, una controversia de cuestiones de internamiento, pues, ¿qué tiene que ver con el tiempo que va a durar la persona privada de su libertad? O cuando alguien, porque me pasaba en Monterrey, las autoridades policíacas le pedían autorización al juez para ingresar al reclusorio. Y si se fijan, ese tipo de controversias, que son las que también se pueden generar en la ejecución, no tienen nada que ver, no están relacionadas directamente con el contenido material de la pena. Son cuestiones accesorias, distintas. Entonces, ¿cómo podemos integrar este tipo de controversias con partes que ni siquiera formaron parte del proceso de penal, pero que ahora llegan a la ejecución y tienen legitimación para ejercer? También vamos a ver ese punto más adelante. Entonces, pensando en todo esto, yo visualizo la ejecución no como un principio-fin, no como una fase, sino como un proceso independiente que contiene una serie de acciones y de excepciones que las partes pueden ejercer y que el juez está para resolvérselas. ¿Cómo? A través de audiencias orales. Bien. ¿Cuál es el primero de estos procedimientos que integran el proceso penal? El primero de estos es el procedimiento ordinario de ejecución. ¿Qué es el procedimiento ordinario de ejecución? El procedimiento ordinario de ejecución está previsto en el artículo 103 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual nos indica, que una vez que se dicta sentencia en el proceso penal, el tribunal de enjuiciamiento o bien el juez de control van a enviarle la sentencia junto con el auto que la declaró ejecutoriada al juez de ejecución. Pero aquí también quiero que pongamos atención en un aspecto. La Ley Nacional de Ejecución Penal está diseñada para crear centros de ejecución que van a estar integrados por más de un juez. Es algo similar a los centros de justicia, donde debe haber un administrador y el administrador es el que instruye todos los procesos para después enviarle el asunto integrado al juez de ejecución para que él se constituya en la audiencia sin tener conocimiento de absolutamente nada de lo que va a resolver. ¿Por qué? Porque así funcionan los procedimientos adversatorios orales. Cuando llegas a la audiencia, no debes de tener conocimiento de absolutamente nada. Pero no lo estamos haciendo de esta forma. Nosotros solicitamos información, la leemos y después vamos a la audiencia, o en ocasiones ni siquiera vamos a la audiencia y solamente resolvemos en nuestros escritorios qué es lo que consideramos que se tiene que resolver con respecto a un tema primordial cuando el señor se va a su casa. Esta es la finalidad del procedimiento ordinario de ejecución. Establecer con precisión, en términos del artículo 103 y 106, ¿cuándo se tendrá por cumplida la pena? ¿Cuál sería la dinámica? Una vez que llega la sentencia que pone fin al asunto y el auto que causa ejecutoria, se le asigna un número. Se recibe y se genera una audiencia en donde antes se pide información. ¿Por qué se pide información? Porque necesitamos establecer con precisión la fecha de compurgación de la pena. Y aquí es bien importante establecer que el artículo 106 de la Ley Nacional de Ejecución, primero el 103. El 103 de la Ley Nacional de Ejecución nos dice, el juez solicitará a la autoridad penitenciaria que en el término de 3 días, remita la información correspondiente para la realización del cómputo de las penas.
y abonará el tiempo de la prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado. Y luego el 106 nos dice, el Ministerio Público, la víctima o el ofendido podrán oponerse al cómputo de la pena en caso de que consideren que éste se realizó de manera incorrecta. En tal supuesto, deberán aportar los elementos necesarios para la verificación correspondiente. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo hacemos? Porque nosotros entendemos el contenido de este artículo 106 como un análisis posterior a que el juez ya tomó una decisión. Si es así, le estamos dando una carga. Para empezar, no le estamos dando la oportunidad al Ministerio Público ni a la defensa de que controviertan la información rendida por la autoridad penitenciaria. Porque también tenemos que tener una situación bien clara. Ahora, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que la autoridad penitenciaria es la encargada de indicar, ojo, cuándo inicia el cumplimiento de una pena. Hay un precedente en el estado de Nuevo León, en donde un pleno de circuito dijo, es facultad exclusiva del juez establecer la fecha de inicio del cómputo de la pena. Esto se dio en un sistema anterior, en la dinámica del sistema donde el proceso penal formaba parte, el procedimiento de ejecución formaba parte del proceso penal. Yo discutía con mi amigo, el magistrado que trató este asunto, me decía, no es que es facultad exclusiva en términos de la Constitución, porque dice, la imposición, modificación, imposición, duración y extinción de las penas son facultad exclusiva de la autoridad judicial. Y aquí tenemos una palabra en donde no estamos de acuerdo con su contenido. La duración. ¿Qué debemos entender por duración? Duración creo yo que no es el inicio de la pena. Duración es el límite temporal de la pena. Es decir, la facultad del juez es la de determinar cuándo termina la pena, no cuándo inicia. Porque la facultad de cuándo inicia es de la autoridad penitenciaria. Y este tiene una lógica elemental. En este nuevo sistema, en el procedimiento ordinario, cuando llega la información al juez, él no debe tener idea de qué es lo que está pasando. Él no debe tener esta información previa. ¿Por qué? Porque si no, no puede garantizar erigirse como un tribunal imparcial. Tiene que escuchar a las partes. Entonces, si él no sabe cuántos procedimientos tiene, cuántas sentencias está compurgando, él no tiene conocimiento de cuál es la situación jurídica de este señor. Entonces, por eso se erige una autoridad penitenciaria, en donde dice que es parte procesal también, aquí debemos tener mucho cuidado, en donde la autoridad penitenciaria nos va a decir, juez, este señor empieza a cumplir la pena después de que termine 2 condenas anteriores y comienza exactamente el 1 de febrero de 2021. ¿Ok? Y ahí es en donde tenemos que someter el debate. ¿Por qué? Porque puede que las partes no estén de acuerdo con esa información. Pueden decir, y esto nos ha causado bastante complicaciones porque hay quienes lo hacemos por escrito. Sí, espérame, es que eso no es cierto. La información que te está dando la autoridad penitenciaria no es correcta. Porque estas otras 2 penas que tú estás diciendo que tengo que cumplir primero son de un homónimo. O esta ya la cumplí. O de esta me absolvieron. Entonces tenemos que esa finalidad del procedimiento ordinario de ejecución, donde a veces consideramos que no hay debate ni producción de prueba, pues lo hacemos por escrito porque es cierto lo que nos dice la autoridad. Y aquí también entramos en otra dinámica. ¿Cómo llega la evidencia al juez en ejecución? Porque todos nos hablan de dato de prueba, de traer al testigo, pero ¿cómo valoramos los informes? Son prueba de referencia, pero eso ya será otro tema. Bien, entonces, en este sentido, el procedimiento ordinario de ejecución tiene una finalidad esencial y básica, es darle la certeza a la persona sentenciada de cuándo va a recuperar la libertad, estableciendo con precisión la fecha de compurgación de la pena. Pero además también tenemos que hacerlo conforme a un sistema adversarial y oral, en donde se rigen los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad, a través del cual vamos a valorar la información que la autoridad penitenciaria nos da, pero dándole a su vez oportunidad a la defensa, al Ministerio Público y a las demás partes para que se impongan de esta información de forma previa y ventilarlo todo en una audiencia pública para establecer con precisión cuándo se va a ir la persona a su casa. Nosotros no podemos hacer esto por escrito.
¿Por qué? Porque si no, le estaríamos arrojando la carga a las partes de que si no están de acuerdo, en primer lugar, el juez tomó una decisión sin escuchar a las partes de forma previa. Esto implica que cuando él tome su decisión y se la notifiquen a la defensa o al sentenciado, si le es desfavorable, ¿cómo va a preparar previamente su impugnación? Le vamos a dar un término perentorio de 5 días para que él se allegue de todas las pruebas que él considere necesarias para abrir un recurso, porque también nosotros tenemos otro tema. El artículo 118 da legitimación a las partes para poder modificar el cómputo de la pena. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿A través de un recurso? Porque el juez ya tomó una decisión y había información que no conocía antes. ¿No será mejor hacerlo de forma previa? Y todavía más, atendiendo el contenido del artículo 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y el artículo 4 en el apartado publicidad. Y esto es hasta más sencillo, porque en lugar de estar en mi oficina, tengo que escuchar a las partes. Y lo que voy a decir, a ver, señor, ¿cuándo se va a ir usted a su casa? Porque ahí pueden dirimirse muchos temas. Compurgación simultánea de penas, miles de cosas. Pero sí tenemos que hacerlo de forma previa, porque si no vamos a estar en la disyuntiva si se genera una nueva audiencia o bien es a través del recurso de apelación en que nosotros vamos a modificar esa fecha de cumplimiento y extinción de la pena. Bien, adicionalmente a esto, tenemos que recordar una situación. No solamente, las penas, por regla general, no solamente son las de prisión, la de prisión. Tenemos penas como multa, reparación de daño, suspensión de derechos políticos y civiles, amonestación y otras penas que son autónomas, no son accesorias, sino que son consecuencias jurídicas también de ese actuar de la persona donde se autodetermina cometer un delito. Y todas estas penas, no hay un procedimiento específico de cómo resolverlo. Entonces creo que atendiendo a los principios que rigen el procedimiento, el proceso de ejecución, podemos hacerlo en la misma audiencia. En la misma audiencia vamos a ejecutar la pena de amonestación, ahí lo amonestamos. Suspendemos los derechos políticos y civiles. Y ahí incluso podemos hacer un análisis con relación a la aplicación de algún beneficio que, ojo, suspenda la aplicación de la pena. Aquí también quiero hacer un paréntesis. Cuando en la sentencia, en un procedimiento abreviado, se hace un pronunciamiento que la ley del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a los jueces de control y a los tribunales de enjuiciamiento a hacer un pronunciamiento respecto a la eventual aplicación de los beneficios previstos por la ley. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo el juez, en una audiencia de un procedimiento abreviado, puede pronunciarse respecto a estos beneficios? ¿Cuál es el análisis que hace? El análisis básico que se hace en esos asuntos es ¿cuál es la temporalidad de la pena? Si excede de 4 años, no le voy a otorgar ni suspensión condicional de la pena en términos del artículo 90, ni ninguno de los sustitutivos del artículo 70. Pero ¿cómo puedo valorar ahí antecedentes personales del sujeto? Porque forma parte también para pronunciarte. Condenas anteriores. En Monterrey pasaba una situación muy particular. Llegaban los procedimientos abreviados en donde otorgaban esos beneficios. Pero cuando el juez pedía el informe, ya en ejecución, se dan cuenta que había reincidentes, que había antecedentes penales, o que incluso en un asunto que me tocó a mí, el mismo día que una persona estaba, se ausentó a un procedimiento, a una audiencia intermedia, estaba siendo condenado en un juicio oral, y eso implica, de verdad, que tiene creo yo, una mala conducta. Entonces, eso el juez que iba a resolver el procedimiento abreviado no tenía esa información. Porque esa información no se había generado. O incluso la gente del Ministerio Público en ocasiones no lo pedía. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuál es la finalidad del proceso penal. La finalidad del proceso penal ya no es reinserción social. Ya no es el cumplimiento restricto de la pena. No lo es. El procedimiento penal actualmente tiene como finalidad esclarecimiento de los hechos, procurar que el culpable no quede impune, asegurar reparación del daño. Pero en ninguna parte nos dice aplicar beneficios o nos dice reinsertar al individuo. No lo dice. Entonces, la Ley Nacional de Ejecución Penal sí es un instrumento que tiene como finalidad garantizar que la persona tenga acceso a los principios de reinserción social y también a la plena ejecución de las sentencias penales.
Entonces, ¿quién puede valorar mayormente si aplica o no aplica un beneficio? Pues creo que es el juez de ejecución. Y precisamente escuchando toda la información de las partes. Porque esto también nos da problemas con reversión de carga de prueba. Tratando de beneficios, tal como les mencionaba al principio, la reinserción social no es un derecho, eso nos queda claro. Los beneficios tampoco son un derecho. Y esto nos choca bastante, porque nosotros decimos, bueno, pues es que tiene el derecho al beneficio porque ya cumplió el 50% de la pena, o ya cumplió el 70% de la pena. Pero ¿qué pasa? ¿Qué son los beneficios? Los beneficios son instrumentos de política penitenciaria para fomentar que en la persona se generen la posibilidad de que él haga algo útil estando en prisión. Pero así esto es si él quiere, no lo podemos obligar. Tenemos el contenido del plan de actividades. Plan de actividades viene a ser un requisito previsto en la ley para acceder a los beneficios de sustitutivos de la pena en ejecución. La preliberación y la libertad anticipada y la libertad condicionada. Pero dicen, no lo podemos obligar nosotros a que él cumpla con su plan de actividades. Si él no quiere, no va a hacer absolutamente nada en la cárcel. ¿Por qué? Porque el señor, su derecho no es la reinserción. Su derecho no es el beneficio. Su derecho es que la sentencia se cumpla en sus términos sin exceso ni defecto. Y no es nada más un derecho de él, es un derecho de la sociedad. Entonces, si nosotros le damos un instrumento de política penitenciaria, un beneficio a alguien que siendo completamente consciente y se autodetermina de no querer hacer nada en la cárcel, pues entonces no le doy nada. Y que él cumpla su sentencia completa. Pero si él se autodetermina y contribuye y está ocupado en la cárcel, entonces la ley le da la posibilidad de que esa condena se cumpla en un tiempo menor. Y con esto nosotros podemos llegar a la conclusión de que al modificar esta pena de prisión, lo que estamos haciendo es incentivarlo a la reinserción. Bueno, entonces, como sabemos, el procedimiento ordinario de ejecución tiene como finalidad principal establecer con precisión en una audiencia oral contradictoria con la información que brinda la autoridad penitenciaria y que las partes previamente tienen que conocer y decirle al señor cuando sea a su casa. ¿Por qué es importante que las partes conozcan antes la información? Porque si no, no pueden debatirla. Y como les indico, si nosotros tomamos una decisión de cuándo se va el señor a la cárcel, esta situación, aunque pueda ser modificada, vamos a tener un problema. O obligamos a las partes a generar otra audiencia en donde se tendrá que contradecir una determinación de un juez. O bien los obligamos a irse a un recurso, pero el recurso no va a poder ofrecer pruebas. Entonces creo que es más sano hacerlo a través de estos mecanismos. Y ahí aplicando de manera supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales, podemos decirle a las partes, háganse descubrimiento probatorio antes. Y ya que ustedes conozcan esa información, se la dan al juez en la audiencia. Y el juez en la audiencia toma una decisión. Y ahí ejecuta el procedimiento ordinario de ejecución. Aquí es importante hacer la acotación de que la sentencia que se dicta en el procedimiento ordinario de ejecución no causa ejecutoria. ¿Por qué? Porque esta puede ser modificable con base en información que se trae después o incluso en situaciones que pueden surgir después de que tomaste la decisión. Como sabemos, nosotros tenemos un sistema de impugnaciones que mucho tiempo después de que se toma una decisión en ese sentido, puede hasta desaparecer una condena. El juicio de amparo directo, que no es un recurso, que es un juicio autónomo, las partes tienen hasta 8 años para promoverlo. Entonces, si lo condenaron a 10 años por un robo y después lo condenaron a 3 años por otro delito, pero a los 6 años le conceden un amparo que anula la primera sanción, entonces se puede modificar. Y esa información no la podíamos conocer. A eso se refiere la ley nacional cuando habla que podemos modificar la fecha de cumplimiento de la pena. Bien, aquí tenemos una discusión. ¿Qué es lo que va a pasar con ese asunto, con ese expediente? Porque tenemos la disyuntiva en cuanto a que el procedimiento ordinario de ejecución, ¿cuándo se termina? Vamos a hablar de una situación. Hay asuntos que nosotros, hay estados en donde se imponen penas que pueden durar toda la vida natural de una persona. Penas elevadas por secuestro, 30, 40 años. El procedimiento ordinario de ejecución no es para darle seguimiento a la pena. El juez no debe estar, a ver, vamos a revisar si estás cumpliendo con tu plan de actividades. No,
Ya dijimos que entre las competencias del juez está la de garantizar, dándole a las partes la oportunidad de estar en aptitud de ejercer su sistema de peticiones de derechos y excepciones, de acciones y excepciones, perdón, resolviéndolo con derecho proceda por el juez. Porque tenemos un problema y esto yo dije, a ver, ¿cómo voy a hacer esto? Cuando llego a Monterrey, veo que hay asuntos que tienen penas de 5 años, 4 años, 10 años. Yo dije, Dios mío, yo tengo que controlar este expediente, lo voy a dejar vivo 10 años en un archivo temporal. ¿O qué voy a hacer con ese procedimiento ordinario de ejecución? Esto también implica en medición de cargas de productividad. Porque ¿cómo se va a medir la productividad del juez? ¿Por horas de audiencia? ¿Por ingresos? Vas a tener un parámetro, el ingreso. ¿Y el egreso? ¿Cuándo se da el egreso? ¿Cuándo podemos ordenar el archivo de un procedimiento ordinario de ejecución? Porque tenemos un asunto aquí con el artículo 106, nos dice, ya cuando nos habla de que tenemos que establecer la fecha de cumplimiento de la pena, nos dice, una vez extinta la pena, el juez tendrá que hacer el pronunciamiento respectivo. Es todo lo que dice la norma. Entonces esto nos ha metido en la cabeza esta idea que tenemos del procedimiento de ejecución como fase del proceso penal, de que me lo tengo que quedar 10 años hasta que se cumpla la pena, o hasta que se muera el delincuente, perdón, el sentenciado. Y ahí va a estar. ¿Cómo controlamos eso? Si nosotros lo tenemos en papel, pues hasta va a ser como las suspensas de aquellas órdenes de aprehensión que nunca se cumplían y que estaban integrando los archivos enormes de los juzgados de distrito. Yo recuerdo el juzgado sexto en materia penal cuando comenzaba hace ya bastantes años, donde teníamos las suspensas y estaban las suspensas llenas de telarañas, porque no tenemos cómo controlar eso. Entonces tenemos que ver qué es lo que nos dice la norma y interpretarla de tal manera que le demos sentido no nada más a un precepto, sino a la idea fundamental que nos da la Ley Nacional de Ejecución Penal en términos del 17. ¿Qué nos dice? Pues lo que vamos a hacer es, ¿cuál es la finalidad del procedimiento ordinario? Decirle al señor cuándo se va a ir a su casa. Tomar esa decisión. Y también ejecutar las otras penas. Lo amonestamos, suspendemos derechos, giramos los oficios correspondientes. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, una pena que tradicionalmente das privativa de libertad, multa, suspensión de derechos políticos y civiles y amonestación, ¿qué haces en la audiencia? ¿Lo amonesté? Ya lo amonesté. ¿Suspendí sus derechos políticos y civiles? Sí, ya ordené girar los oficios. Ya le dije al señor cuándo se va a ir a su casa. Y ya me dijo, es más, ya me llegó con la multa pagada. O ya me dijo hasta cuándo la va a pagar, porque la ley nos da posibilidad de cambiar la forma de cumplimiento de la multa o dar un término de hasta 1 año para su pago. Si nosotros ya establecimos con precisión esos parámetros, ¿qué finalidad o qué objeto tiene que nos quedemos con un expediente vivo 6 años de pena? Creo que ninguna. ¿Por qué? Porque incluso los artículos 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece quiénes son las partes en los procedimientos y las controversias que se pueden generar. Y entre ellas observamos que las partes tienen legitimación para promover controversias con relación a la extinción de la pena. ¿Qué significa esto? La Ley Nacional de Ejecución Penal le impone la obligación a las autoridades penitenciarias, perdón, y me voy a regresar un poquito más todavía. Cuando estás en la audiencia, llamas a las autoridades penitenciarias y ahí les dices, autoridad penitenciaria, tome nota, el señor se va a ir en tal día. Usted tiene la obligación de 5 días hábiles antes de que se vaya el señor a su casa, nos diga a nosotros cuándo se va a ir. ¿Por qué? Porque las partes pueden generar audiencia, es un derecho que tienen. Es una especie de recordatorio. Pero el juez no tiene por qué, teniendo este instrumento y la mecánica de la audiencia en donde ya informó cuándo se cumple la pena, para girarle un oficio recordatorio. Autoridad, te recuerdo que este señor ya casi se tiene que ir a su casa. No lo tiene que hacer el juez, porque él nada más garantiza, no supervisa. Es distinto. Entonces, si tenemos eso, quien tiene la obligación de generar esta controversia para la extinción de la pena es, ojo, o el sentenciado, o el Ministerio Público, que ahorita hablamos de las obligaciones del Ministerio Público en la ejecución de penas, o hasta la autoridad penitenciaria. Esto no significa que te van a generar otra audiencia para ordenar la libertad. No, eso ya lo resolviste. Ya lo resolviste en el procedimiento ordinario.
Lo que van a hacer es que se va a generar una audiencia a través de una controversia para la extinción de la pena que tiene otros efectos. Efecto número 1, restitución de derechos políticos y civiles suspendidos. Efecto número 2, en caso de que exista algún antecedente penal, ahí mismo se puede ordenar su cancelación. Entonces, todas estas otras consecuencias y la declaratoria de la extinción de la pena se dan en otra controversia, no en el procedimiento ordinario, porque la finalidad del procedimiento ordinario ya no es eso, es nada más establecer con precisión la fecha de cumplimiento de la pena. Si lo vemos de esa manera, para nosotros es todavía más sencillo controlar estos expedientes y mucho más fácil para las partes, porque las partes ya se van con lo que les interesa. También he escuchado, y esto lo digo con mucho respeto, cuando empezaba todo esto, se hacía un símil en la ejecución del procedimiento acusatorio adversarial. Y se hablaba de una audiencia inicial de ejecución. Y estas audiencias iniciales, me acuerdo que eran larguísimas, porque en la audiencia el juez de ejecución le decía, a ver señor, mire, usted está aquí porque usted fue condenado por este delito. A usted se le impuso una pena de prisión por este delito y declaró en su contra fulano, sultano, mangano y perengano. Y por eso a usted le dieron tantos años. Y ahí le empezaban a explicar por qué lo habían condenado. Y aquí me hago una pregunta. ¿Que no el señor estuvo presente en su procedimiento abreviado o en su audiencia de juicio? El señor ya sabe qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que le interesa al señor? Que le digan cuándo se va a ir y dónde va a estar. Eso es lo que le interesa al procedimiento ordinario de ejecución. No es, llega la sentencia y genera una audiencia. No. ¿Por qué? Porque no vas a tener información. Tienes que darle la oportunidad a las partes de que te generen esa información y no que se la manden al juez que va a resolver, sino que se hagan un verdadero descubrimiento probatorio y que lleguen ellos con esa información e incluso hasta con un acuerdo de cuándo se va a ir el señor a su casa. Pero le damos la oportunidad de que se lleve a cabo esa contradicción y ese conocimiento de la evidencia, que es bien, bien importante en estos nuevos modelos acusatorios adversariales. Y con eso eficientamos muchísimo la impartición de la justicia. Bien. A grosso modo, esta es la finalidad del procedimiento ordinario de ejecución. Pero también tenemos nosotros otro tipo de procedimientos que informan este proceso de ejecución. ¿Cuáles son? Y aquí también quisiera hacer una serie de acotaciones chistosas porque yo les comento que esta nueva forma de ver los procedimientos de ejecución admiten incluso la procedencia, creo yo, y esto es pues nada más para la reflexión, puede haber un amparo directo en contra de un acto de un juez de un tribunal de apelación emitido en un procedimiento de ejecución. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Contra las controversias judiciales, es, como dijimos, un sistema de acciones-excepciones. Entonces, una persona comparece a demandar, por así decirlo, una cuestión de internamiento. Entonces, se integra la litis, el juez resuelve. Una de las partes no está de acuerdo con esa determinación del juez. Se va en apelación. Y ya en apelación se resuelve en definitiva. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la naturaleza de ese acto? ¿Es un acto dictado por una autoridad jurisdiccional? Sí. ¿Que puso fin a la instancia? Creo que sí le está poniendo fin, porque este asunto de controversias, de cuestiones de internamiento, no están directamente relacionadas con los procedimientos ordinarios de ejecución y la fecha material del cumplimiento de la pena. Se cuecen aparte. Entonces, ¿qué procede en contra de este acto definitivo? ¿Amparo directo o amparo indirecto? O sea, es una nueva forma de ver la ejecución. Es que tenemos que quitarnos muchas ideas que ya tenemos concedidas en nuestras cabezas precisamente para esta situación. Bien, ¿qué otros procedimientos están previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal? Me parece a mí que los procedimientos que integran este proceso de ejecución, además del procedimiento ordinario, está el sistema de controversias administrativas que se llevan a cabo al interior del reclusorio. Bien, antes, ¿quiénes son las partes en el procedimiento, en el proceso de ejecución? Aquí tenemos que tener mucha atención. El artículo 116 y 117 de la ley nos dicen que las partes son la persona privada de la libertad, el Ministerio Público, la autoridad penitenciaria, el director del centro penitenciario y sus representantes, el promoviente de la acción y recurso,
la víctima o su asesor jurídico, e incluso la ley le da la posibilidad a personas ajenas al proceso penal a ejercer esas acciones. Porque incluso en este sistema de peticiones, los observadores de derechos humanos, cuando estén debidamente registrados, tienen acción para participar dentro del procedimiento de ejecución. Bien. Entonces tenemos que los procedimientos de ejecución son el ordinario, el procedimiento de controversias administrativas, también el procedimiento de controversias judiciales y los traslados ejecutados sin intervención judicial previa y los traslados. Como podemos ver, cada uno de estos tiene sus propias finalidades. Entiendo que en algunas partes, en el Poder Judicial Federal, tenemos también algo que le llamamos IPES, o también ejecuciones de medidas cautelares, y le damos ciertos nombres, pero creo que esto sería más sencillo de ser procedimiento ordinario, procedimiento judicial y traslados, porque no necesitamos más. ¿Qué es lo que el juez va a supervisar cuando se trata de medidas cautelares? Porque también esto lo hemos analizado. Existía una discusión con respecto a quién tiene que conocer las cuestiones de internamiento, perdón, quién tiene que resolver respecto a la modificación de las medidas cautelares. En un principio se entendió que era el juez de ejecución quien tenía que analizar la modificación de una medida cautelar. ¿Por qué? Porque la Ley Nacional de Ejecución Penal nos establecía que el juez de ejecución dará un auto de inicio cuando le llegue el auto a través del cual se impone la medida cautelar. Pero tenemos que ver aquí una situación. La medida cautelar de prisión preventiva es una cuestión procesal que forma parte del proceso penal. No de ejecución, sino del proceso penal. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Por qué la Ley Nacional de Ejecución Penal nos dijo eso? Y creo que la respuesta es simple. Porque quien va a controlar y resolver, garantizando que las partes tengan el acceso a un juez natural, de todas las cuestiones relacionadas con la vida diaria en prisión, que se dan desde la medida cautelar de prisión preventiva, es el juez de ejecución. ¿Qué significa? Cualquier situación relacionada con visita, módulo de internamiento, alimentación, zapatos, todo esto que engloba el que una persona esté privada de su libertad en la medida cautelar tiene que ser garantizada por el juez de ejecución. Ojo, garantizar no es supervisar. El juez no es carcelero. El juez resuelve las controversias que se suscitan entre las partes, garantizando a través de una decisión judicial cuál es el derecho. Entonces, el juez de ejecución empieza la ejecución ahí. Pero este artículo nos dio bastantes problemas y eso nos llevó a la discusión de que el juez de ejecución era quien tenía que modificar la medida cautelar. Después esto se ha ido resolviendo, a los tribunales de apelación que cayeron en las decisiones de que es al juez del proceso a quien le corresponde la modificación de la medida cautelar. Y empezamos con una discusión distinta. ¿Quién tiene que calificar los traslados emitidos en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal respecto a personas que están privadas de su libertad en prisión preventiva? Y empezamos otra vez la discusión. Yo soy de la idea que es el juez del proceso. ¿Por qué? Porque la medida cautelar de prisión preventiva tiene dos aspectos. Uno, temporalidad y forma de ejecución. Forma de ejecución es en dónde se va a llevar a cabo la medida cautelar. ¿Por qué? Esto es importante. ¿Cuál es la finalidad de la medida cautelar? Asegurar el proceso. Si a la persona, lo ideal es que sea juzgado en el lugar donde esté su proceso. Pero, por algunas circunstancias, a veces están en otros lugares. Cuando se trata de delitos de secuestro, hay un acuerdo general de seguridad pública donde establece que un penal determinado va a conocer de las personas procesadas y sentenciadas por ese delito en Guanajuato. La verdad no recuerdo en qué parte. Pero el lugar también es el lugar donde se va a cumplir la prisión preventiva, es una modificación a la medida cautelar, porque tiene un fin procesal. Bueno, pero esto, ¿cómo nosotros vamos a instrumentar o cómo vamos a garantizar que se puedan resolver apegados al debido proceso
todas estas controversias que se dan con traslados, salvo el del 52, con cuestiones de internamiento, ¿cómo le hacemos? La ley no nos dice, este procedimiento se va a tramitar así, no, nada nos dice, procedimiento ordinario, estos son los parámetros. Procedimientos de controversias, y ahí nos establece cómo le vamos a hacer. Y vemos que es muy parecido a una demanda. Uno, establecer las generales de la persona que ejerce. Dos, el relato de la inconformidad. Tres, las pruebas que va a ofrecer o la mención de que no tiene ninguna prueba que ofrecer. Y cuatro, cuando el acto sea susceptible de suspensión, también se puede solicitar la suspensión. Si nosotros vemos eso es una demanda, ¿y qué nos dice la ley? Una vez que ya está integrado ese escrito de demanda, corremos traslado a las demás partes. ¿Quiénes son las demás partes? Autoridades penitenciarias, Ministerio Público, sobre todo el Ministerio Público. Ahorita voy a tratar de hablar un poco del Ministerio Público porque veo que están poniéndome bastantes preguntas. Entonces, el Ministerio Público, que tiene un rol fundamental en la ejecución. La víctima, cuando también sea un delito que tenga esas características. Entonces, les corremos traslado. Y estas otras partes tienen 5 días para contestar esa acción y ofrecer también las pruebas respectivas. Una vez que está integrada esta litis, porque si vemos eso, es la litis, una vez que está integrado el pleito, se tiene que señalar una audiencia entre los 3 y 10 días siguientes. Y esa audiencia también tiene una dinámica, es una especie de mezcla, citando a un buen compañero juez de Monterrey, un amigo, entre una intermedia y una audiencia de juicio. Porque lo primero que se hace en esa audiencia es que se va a discutir respecto a la admisión hasta aquel momento de las pruebas. Y para la admisión de las pruebas es bien importante una cosa. Esto no nos lo dice la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero es una situación fundamental para asegurar el derecho a las partes. Tiene que haber descubrimiento probatorio. Y ahí la Ley Nacional de Ejecución Penal no nos habla nada de descubrimiento probatorio, pero sí es una figura fundamental que tenemos que integrar a través de la norma de aplicación supletoria, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos establece, si no mal recuerdo, artículo 217 o 317, que el descubrimiento probatorio implica que las partes se den a conocer las pruebas que van a traer al asunto. ¿Por qué? Para no tener sorpresas. Entonces llega la audiencia y lo primero que se tiene que analizar es si hubo descubrimiento probatorio y la admisibilidad de las pruebas que se pretenden rendir. Una vez que se pasa este filtro y ya se establece cuáles son las pruebas que se admiten y cuáles no, las partes van a escuchar, el juez va a escuchar la prueba. Y aquí también tenemos bastantes complicaciones, porque ¿cómo escuchamos un informe, un documento? Nos traemos a la autoridad penitenciaria, nos traemos al perito que hizo el examen. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí tenemos que acudir a otro tipo de reglas. Reglas que no están en ningún código. En México no tenemos una codificación respecto a las reglas de evidencias como en otros países como Puerto Rico, en donde se habla también de la prueba de referencia. Y esto, porque ¿cómo lo vamos a valorar? Bueno, tiene pleno valor probatorio porque es un informe que viene de una autoridad, etcétera, etcétera. Aquí ya son otras circunstancias. Aquí es el manejo de la evidencia. ¿Cómo se llega a esa situación? Tratando ese peritaje, tenemos que traer al perito. Bueno, una vez que ya se escucharon las pruebas, las partes van a hacer sus alegatos. Y escuchados los alegatos, el juez va a tomar una decisión. Y una vez que se toma la decisión, viene otra parte, que es la ejecución de esa determinación del juez en esa controversia. Aquí también tenemos una discusión adicional. Cuando se trata de beneficios, yo soy de la idea, y yo así los tramito, de que es con base en las controversias judiciales. Pero todos pensamos en una cosa, y dices, bueno, es un beneficio, por ejemplo, otorgas una libertad anticipada o otorgas una libertad condicionada. La resolviste hoy en la audiencia. ¿Cuándo vas a otorgar la libertad? Muchos compañeros dicen, bueno, es que es la libertad. El derecho que está en juego es la libertad. Y todos nos alarmamos. Pero aquí hay algo que creo que tenemos que ver. Es cierto que está la libertad de por medio, pero esa libertad ya está debidamente afectada por una sentencia,
por un acto en donde la persona se le consideró culpable de un delito y se hizo merecedor de la pena. Y esta nueva determinación del juez de ejecución va a modificar la duración de la pena de prisión. Y la Ley Nacional de Ejecución Penal nos dice, en ese capítulo de ejecución, 127 creo, el juez ejecutará la decisión una vez que cause firmeza. ¿Y cuándo causa firmeza la decisión del juez cuando se trata de beneficios? Naturalmente, cuando precluye el derecho de las partes para impugnarse, cuando renuncian al plazo para la impugnación, o bien cuando es confirmada por un tribunal de apelación. Hasta entonces, aunque nos choque esta idea, porque nosotros, es que es la libertad de la persona. No, lo que se está resolviendo no es directamente la libertad de la persona. Lo que se está resolviendo es la modificación de la duración de la pena o incluso hasta su extinción a través de un instrumento de política penitenciaria, que es un beneficio, que no es un derecho, sino que es un instrumento premial. Y por ende, como en todos los procesos, las sentencias no se pueden ejecutar hasta que causen estado. No causan estado nomás porque ya las decidieron. Y esto es bien importante. Vamos a suponer, una persona en una controversia judicial se le otorga el beneficio de libertad anticipada. Pero el Ministerio Público no está de acuerdo. Es más, el juez se equivocó. No tendremos que ordenar inmediatamente la libertad. ¿Por qué? Porque las partes tienen el derecho de impugnar esa determinación. Y será hasta que cause ejecutoria cuando se puede llevar a cabo su ejecución. Y me van a decir, pero es que la apelación, tratándose de la ejecución de las penas, no suspende la ejecución de esta. No, no la suspende. Pero para que un acto judicial pueda ser ejecutable, tiene que causar estado. Eso es innegable. Bien. Básicamente, una vez que se tiene ya la decisión y que ha causado estado, inicia otra fase del procedimiento de controversias judiciales, que es la ejecución. Esto se da más bien en los asuntos en donde son controversias por cuestiones de internamiento, porque aquí, ojo, el juez de ejecución tiene unas facultades increíbles, porque puede tomar decisiones no nada más para una persona, sino para toda la forma de vida en prisión. Entonces, cuando llega la parte de la ejecución, la autoridad penitenciaria informa al juez qué fue lo que hizo para cumplir su decisión. Con esa información se le da vista a las demás partes. Si alguien impugna esa decisión, dice, ¿sabes que no está cumplida o se cumplió mal? Entonces, se llama a una audiencia en donde se escucha a las partes y se resuelve si está cumplida o si hay imposibilidad para el cumplimiento. Cuando existe imposibilidad para el cumplimiento, el juez tiene que establecer una cronología para llevar a cabo la plena ejecución de su determinación. Y una vez que está plenamente cumplida, entonces ya se puede ordenar el archivo de la controversia judicial. Bien, entonces también tenemos otro procedimiento distinto, y les llamo procedimientos porque son, para mí los procedimientos son los que establecen los pasos a seguir para tomar una decisión judicial. Tenemos el procedimiento de traslados ejecutados sin la autorización judicial previa en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Con relación a este tema, yo tengo una opinión muy particular y ahorita voy a tratar de explicarla. El artículo 52 nos dice, la autoridad penitenciaria tiene la facultad de ordenar y ejecutar el traslado de las personas privadas de la libertad cuando se dé alguno de los siguientes supuestos. El primer supuesto es cuando se trate de garantizar la salvaguarda de la integridad física de la persona privada de su libertad por cuestiones de delincuencia organizada, por cuestiones de internamiento para la salvaguarda del centro penitenciario y por otras medidas. Entonces, ¿cuál es la dinámica? El director del centro penitenciario le informa al del órgano desconcentrado, o si se trata del Estado, al de reinserción social del Estado, dice, este no cabe aquí por X circunstancia, mándalo a tal lado. Entonces, la autoridad penitenciaria ejecuta el traslado y tiene la obligación de informarle al juez dentro de las 24 horas siguientes para que el juez analice la legalidad de esa decisión. Yo aquí tengo una duda.
cuando le demos el derecho de audiencia a la persona privada de su libertad? Me dicen, bueno, es que el derecho de audiencia es posterior. Ok, vamos a suponer, y esto yo lo vi bastante en Monterrey. Una persona que está en el penal de Cadereyta, llegan en la noche, implementan un operativo y la llevan a un centro federal de reinserción social que está en Oaxaca. Ok, ya lo trasladaron. Le informan al juez de ejecución, oye, lo trasladé y te mando aquí un informe de unas autoridades que dice que la persona pues es muy mala. ¿Cómo va a calificar el juez en esas 24 horas la legalidad de esa determinación? ¿Qué le hacemos? Ok, vamos a analizar el informe. ¿Qué vamos a decir? Está debidamente fundado y motivado, pues porque dijo que había delincuencia organizada, invocó los preceptos legales y por ende ratificó la legalidad de la detención. Ok, ¿y cómo la va a impugnar la persona privada de su libertad? Bueno, a través del recurso, ¿no? ¿Cómo va a preparar su defensa si él está en Oaxaca y antes, donde sucedieron los hechos que motivaron el cambio del penal, están en Monterrey? ¿Cómo se va a comunicar con su defensor? Bueno, a través de la videoconferencia, perfecto. ¿Cómo va a poder interrogar al custodio que dice que lo vio haciendo tal acción? ¿Cómo le va a hacer? Si nosotros vemos, eso es una trampa procesal para el sentenciado. No tiene forma de defenderse. Eso es hablando respecto a la mecánica de los hechos. Ahora, conforme al derecho, ¿qué no la Constitución y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en varios precedentes que es facultad exclusiva de la autoridad judicial modificar las penas? Y todavía más, hay jurisprudencia de la Corte obligatoria y vigente que dice que cualquier traslado de un penal a otro sin la intervención judicial previa es violatorio de la Constitución. Si nosotros lo vemos desde ese enfoque, tenemos que el artículo 52 tiene un problema de constitucionalidad. Pero entonces, ¿qué hace ahí ese artículo? Esto lo he dicho en algunas partes y precisamente por eso se generaron algunas circunstancias en donde yo aseguro que el traslado en términos del 52 no es una facultad de la autoridad penitenciaria, no es un instrumento para asegurar sus penales. Esto es una garantía para la persona privada de su libertad. Una persona sentenciada, ¿cómo le puede pedir al juez que lo cambien de penal cuando él es miembro de delincuencia organizada y hay otros miembros en ese mismo penal que son contrarios? ¿Cómo le puede hacer? Un sábado a las 2 de la mañana. No le puede hablar por teléfono al juez. No le puede hablar por teléfono a su defensor. No está ahí. ¿Qué puede hacer? Puede acudir con el director del penal. ¿Sí? Puede acudir con el celado y decir, oye, me van a matar. Temo por mi integridad física. Y porque yo soy miembro de la delincuencia organizada y ellos son miembros de la delincuencia organizada que son rivales. Que esa es una de las hipótesis. U otra, yo soy de una pandilla, no soy de delincuencia organizada, pero soy de una pandilla y ellos son mis rivales. O esta persona llegó y me amenazó, incluso me lesionó. Entonces, si nosotros lo tenemos como el artículo 50, es como una garantía para la protección de los derechos de la persona privada de su libertad, entonces ese vicio de constitucionalidad puede salvarse a través de una interpretación conforme. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es garantizando el derecho a la persona. Y ahí la autoridad judicial, la autoridad administrativa, ejecuta el traslado. Y cuando le rinde el informe al juez, le dice, juez, yo lo moví a él por esta situación. Y entonces sí, dentro de las 48 horas siguientes, el juez por videoconferencia puede hasta generar una audiencia y decirle, a ver, señor, la autoridad penitenciaria me está diciendo que ustedes lo movieron por esto. ¿Es cierto? Sí, sí, es cierto. Ya se acabó la controversia. Y obvio, tiene que haber datos objetivos, ¿verdad? Porque no es nada más que se cambie por la voluntad del sentenciado. Y me va a decir, bueno, ¿y ahí cómo le va a hacer la autoridad penitenciaria cuando explote un motín? O cuando esté en una situación de riesgo. Y aquí tenemos que echarle un ojo al artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. El artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal nos habla de una situación. Dice, es más, voy a tratar de compartirlo por aquí, porque la redacción es media complicada. Creo que es aquí.
Bien, aquí tenemos... Artículo 51 dice, traslados involuntarios. Dice, los traslados involuntarios de las personas privadas de la libertad, procesadas o sentenciadas, deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o de ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de la apelación. Y esta es la parte que a mí me llama mucho la atención. Dice, la autoridad penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. ¿Qué significa esto? Que la autoridad penitenciaria tiene la facultad para a las 2 de la mañana, por cualquier medio, incluso telefónicamente, pedirle al juez de ejecución que autorice un traslado. Es lo mismo que una solicitud de una orden de aprehensión. Es más, de una técnica de investigación. Así, esa es la única herramienta que tiene la autoridad penitenciaria, desde mi particular punto de vista, para ejecutar un traslado, para mover a una persona por una cuestión de urgencia. El artículo 52 no nos habla de urgencia en ninguna parte. En ninguna parte. El 51 es el único que nos habla de traslados por urgencia. E incluso yo he escuchado a compañeros decir, no, es que tengo traslados de emergencia. Y todo ahí lo metemos en el 52. Pero creo que no es así. Porque si nosotros lo interpretamos de esa manera, lo que vamos a obtener es un vicio de constitucionalidad de ese artículo. Pero bueno, estos creo yo a grosso modo que son los procedimientos que informan el proceso de ejecución y voy espero que haya sido de utilidad toda esta plática y voy a darme unos 30 minutos para tratar de contestar algunas de las preguntas que tenemos por aquí, porque son bastantes. Traté de resumir todo esto de manera de tardarme 1 hora y media, pero honestamente este tema nos da para muchísima controversia. He tenido la posibilidad de platicar con muchos amigos jueces, que aquí veo sus caras, de los estados, de la federación, que me da mucho gusto saludarlos. Y como saben, pues ahora sí que estamos en construcción y vamos a tratar de darle pues sentido a esto. Pero sí es importante ver, analizar todas estas normas, todo esto que informa los procedimientos de ejecución, pero para entenderlos y poder llevarlos a buen puerto. Porque tenemos que entender que nosotros no transitamos de un modelo de impartición de justicia de forma escrita a uno de ejecución de forma oral, nada más para verbalizar las resoluciones, sino tenemos que darle sentido. Y también aquí quisiera hacer la acotación. El juez no es el carcelero, el juez no es el supervisor, el juez garantiza. Las partes, sobre todo la gente del Ministerio Público, si nosotros analizamos cuáles son sus facultades, sus competencias, el Ministerio Público es el encargado de generar todas esas acciones para lograr la plena ejecución de las sentencias. A él le interesa, porque parte de una situación fundamental. ¿A quién le interesa que se cumplan las penas? Al Ministerio Público, porque tal como lo indicamos hace ratito, la finalidad de la pena no es exclusivamente la reinserción, ese es un principio. La finalidad de la pena todavía, aunque por ejemplo algunos amigos no compartan esa idea, sigue siendo un mecanismo de seguridad pública hasta la fecha. Entonces me parece que con esto yo termino mi intervención y voy a tratar, si me ayudan un poquito con las preguntas, porque ahora sí que voy a tratar de atender todas. Por aquí tenemos, no sé si les pudiéramos abrir el micrófono, más para checarlos por aquí. Si gusta, señor juez, se puede ir al inicio de su chat y ahí están, y ya está el nombre y puede la pregunta y ya va usted dando respuesta. Bien, aquí los veo en el chat, dice Irán Pérez, el juez de ejecución, al negar un beneficio otorgado por el juez de control, siempre que cumpla todos los requisitos, ¿no está variando el fallo? ¿Y en qué momento podemos eliminar los antecedentes penales conforme al 27? Mira, Irán, yo tengo una idea ahí muy particular con relación a ese tipo de beneficios. A nivel federal, el artículo 70 y el artículo 90 del Código Penal Federal nos dicen que el 90 nos habla de la suspensión de la aplicación de la pena. Esto se da cuando la pena no excede 4 años y se demuestra buena conducta antes y después del hecho comisivo y demás.
Yo he revocado esos beneficios. Cuando estábamos en Monterrey, había una dinámica en donde en los procedimientos abreviados los agentes del Ministerio Público no hacían las investigaciones conducentes para establecer si había reincidencia o incluso antecedentes penales. Y llegué a tener asuntos en donde la persona era reincidente, pero la reincidencia, no nada más un antecedente penal, reincidente por el mismo tipo de delitos. Es más, una persona tenía 6 meses que acaba de salir de la cárcel por cumplir una pena por portación de arma y saliendo volvió a pasar lo mismo. Entonces eso es reincidencia. Y la no reincidencia es un requisito para que proceda la suspensión condicional de la pena. Pero ¿qué pasó ahí? El Ministerio Público se fue al abreviado y nunca invocó esa información. Entonces, cuando llegó conmigo, yo tenía que ordenar su libertad. Dije, bueno, ya tengo aquí la información y estoy viendo que es reincidente. La ley, si yo lo suelto, voy a estar ejecutando una determinación fuera de la legalidad. Y todo el mundo me lo dice. Ahí hay cosa juzgada. Dije, me pongo a pensar, ¿habrá cosa juzgada? ¿Por qué? Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece de forma textual que en las sentencias dictadas en los juicios orales y que aplicando las reglas también para el procedimiento abreviado, nos dice, el juez en la sentencia se pronunciará respecto a la eventual aplicación de los beneficios. ¿Qué significa eventual? Eventual significa que puede ser posible más adelante de que exceda ese beneficio. Y aquí entramos también a otra dinámica, porque ¿qué se dice en las audiencias de abreviado o en los juicios? Bueno, como no me demostraron que se portó mal, entonces presumo que tiene buena conducta. Y aquí entramos también en una dinámica de carga de la prueba. Entonces yo dije, bueno, creo que esta locución de eventual, pues me da a mí para decir que yo puedo no otorgarle el beneficio porque hay un impedimento conforme a la ley. La ley no le permite la suspensión de las penas a las personas reincidentes. Entonces yo ahí lo que argumenté en ese asunto fue que, no había cosa juzgada. No había cosa juzgada porque, en primer lugar, no hay identidad de partes. Las partes en el proceso penal son diferentes a las partes en el proceso de ejecución. En el proceso de ejecución, uno de los sujetos procesales es la autoridad penitenciaria. Y la autoridad penitenciaria no forma parte del proceso penal. Entonces, como no forma parte del proceso penal, no está en condiciones de rendir esa información respecto a la reincidencia o antecedentes penales. O incluso el Ministerio Público, aunque es su obligación investigarlo, puede que no la tenga. Puede que no la tenga porque es nueva, porque es de otro estado, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de eso, dije, bueno, no se da uno de los requisitos para que exista cosa juzgada. ¿Cuál? Identidad de partes. No hay identidad de partes. En segundo lugar, no hay identidad de objetos. ¿Por qué no hay identidad de objetos? Al proceso penal lo que le interesa es procurar que el culpable no quede impune, el esclarecimiento de los hechos, procurar la reparación del daño. Para el proceso de ejecución no le interesa eso. Si se fijan, el proceso penal no le interesa la reinserción social. Al proceso penal no le interesa la plena ejecución de las sentencias, no le interesa, no forman parte de su ámbito. Materialmente no están ahí contenidos. A lo que le interesa es hecho delictivo y culpabilidad. Y establecer una sanción precisa, el cuánto. Pero no le interesa que ese quantum se cumpla sin exceso ni defecto. Entonces, partiendo de ello, dije, no se da cosa juzgada porque no hay identidad de partes ni identidad de objetos. Entonces, aquí me está demostrando que esta persona, aun cuando existió un pronunciamiento eventual con relación al único tópico que puede existir, que es que no exceda de 4 años, pues aquí yo veo que conforme a la ley no procede. Entonces, aunque me digan que se pueda pensar que es cosa juzgada, creo que no la hay. Porque incluso voy a ir en contra de la ley ejecutando eso. Entonces, creo que los jueces no podemos ejecutar actos que van en contra de la ley. Y por eso yo consideraba que no había cosa juzgada. Esta situación ha sido muy discutida. A cada rato platico con mis compañeros y no logro convencerlos. Pero yo considero que ahí sí puedo decir, no aplica el beneficio por esta situación. Bien, dice aquí Luz Eloísa Martínez, y cuando solo se limita el juez de ejecución a realizar su declaratoria por escrito sin abrir audiencia,
en certificación de cómputo de pena ni en la calificación de traslados. Es lo que yo hablaba hace rato. Nosotros analizamos siempre para resolver una cuestión por escrito el contenido del artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero el 120 nos habla que tenemos que todas las acciones que se resuelven en los procesos de ejecución se basan en un procedimiento oral adversarial. Entonces tenemos que resolverlo en la audiencia. E incluso cuando nosotros vamos a establecer el cómputo de la pena, tal como lo mencionaba hace ratito, lo que hacemos es analizar prueba, analizar información, información que previamente las partes tienen que estar en ocasión de discutirla para poder resolver. Esto incluso nos da la posibilidad de hacer más dinámico este tipo de cosas y no andar con situaciones que se nos pueden presentar, porque se han presentado bastantes, hasta homónimos. Entonces, cuando te rinden una información, pues es complicado descartar que sea un homónimo, ¿verdad? Bueno, dice, buenas tardes, maestro. Entonces, para poder allegarnos a la prueba que acredite que el sentenciado cumple con los requisitos para libertad condicional o en su caso preliberación, ¿podemos apoyarnos del juez de ejecución penal o se puede hacer de manera particular? Es decir, a través del sentenciado. Bien, Shirley Cruz, mira, aquí hay algo que nosotros tenemos que ver. Esto es un cambio completo y yo lo he platicado con defensores públicos. Los defensores públicos por lo general están adscritos al Centro de Justicia. Pero creo que los defensores públicos, su verdadera labor, los que hablan de la ejecución, es estar en el reclusorio. Ahí es donde deben estar. Y ahí es donde tienen la obligación de participar de todo este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa? No hablé yo del procedimiento administrativo en el reclusorio por la cuestión de tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? Cualquier situación que se da con violación a algún reglamento de internamiento, por las condiciones de internamiento que ocurren cuando el sentenciado no cumple con estas reglas, no es que nada más lo sancionen en automático, no. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que la autoridad penitenciaria tiene que abrir en una audiencia pública y tomar ahí su decisión de decir, a ver, vengan, ¿qué pasó? No, pues que el celador dice que vio al interno haciendo esto. Lo interroga, se lleva una especie de mini juicio ahí en lo administrativo y se toma una decisión. Y esa decisión no se va a ejecutar hasta en tanto la persona privada de su libertad esté conforme con esta, le precluye el término para impugnarla o bien se impugne y sea confirmada por el juez de ejecución. Y en esto hubo una contradicción de tesis de la primera sala en donde dijo, no es necesario que exista un defensor en estos procedimientos administrativos sancionadores. Pero ojo, esa contradicción de tesis que resolvió la primera sala lo hizo analizando un reglamento que ya quedó abrogado y no lo analizó desde la perspectiva de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, creo yo que la labor del abogado es ir y allegarse de todas las pruebas necesarias y hacer una verdadera labor de investigación, igual que debería ser en el proceso penal, en las cuestiones de internamiento. Ojo, esa es la regla general. Hay una excepción. ¿Por qué? Porque el juez tiene la facultad, en términos del artículo 124 o 122, no me acuerdo, de la Ley Nacional, de solicitar informes con relación a eso. Pero quien tiene que investigar es a la parte, son las partes. ¿Por qué? Porque el juez ya no es este juez que todo hacía, que todo recababa. No. El juez ya nada está para garantizar que las partes estén en igualdad de condiciones para traer información y resolver conforme a sus pretensiones. Bien. Híjole, veo que son muchísimas preguntas. Vamos a ver. Dorantes dice, buenas tardes. En un caso donde se le otorga al sentenciado los sustitutivos de la pena en la condena condicional, optando por la condena condicional y posteriormente la incumple por la comisión de otro delito, le es revocada la condena condicional. ¿Puede solicitar trabajos a favor de la comunidad con base en los beneficios de sustitución de la pena que le fue sentenciada? Bien, aquí tenemos que ver unas situaciones. Hay precedentes muy viejos de la Corte que nos dicen que el sentenciado puede escoger cualquiera de los beneficios que se le otorgan y que el juez tiene que otorgar, así dice literalmente la ejecutoria, dice, el juez tendrá que otorgar todos los sustitutivos que procedan. ¿Qué significa esto? Que el juez puede otorgar suspensión condicional de la pena, trabajo en favor de la comunidad, conmutación de la pena por multa, todos los que establezca la ley, se debe de pronunciar. Ojo, ese pronunciamiento no implica que al sentenciado se le dé la oportunidad de, tengo uno, lo incumplo, luego agarro otro, lo incumplo, agarro otro y lo incumplo. ¿Por qué? Porque la consecuencia del incumplimiento
es hacer efectiva la pena de prisión. Y no son varias oportunidades. Los beneficios son de cumplimiento estricto. Son premios que se le dan a las personas privadas de su libertad. Y es que se escucha medio feo eso de premios, pero es la realidad. El señor se hizo merecedor a una pena. Él se autodeterminó. Él tomó la decisión consciente y quiso y aceptó el delito. Entonces tenemos que recordar, no son inadaptados, no están enfermos. Si estuvieran enfermos o no tuvieran la capacidad para entender y no fueran sujetos de derecho, ni siquiera se les iba a imponer una pena. ¿Por qué? Porque una falta de capacidad para ese tipo de situaciones provoca una causa de exclusión de delito. Yo soy de la idea de esa. Si tiene uno y lo incumple, la consecuencia es revocación y cárcel. Pero si él tiene uno y después dice, me está costando mucho trabajo cumplir quiero este otro, ahí sí puede. Pero esto depende que esté al corriente con el cumplimiento. Bien. Dice 2, ¿qué tanto influye o vincula al juez para resolver un beneficio preliberacional la opinión del comité técnico? Dorantes. Bien, la opinión del comité técnico, esta es una información que se trae al juez nada más. Pero el juez lo que tiene que hacer es valorar toda la evidencia que se genera en la audiencia. Aquí hay que recordar, este sistema de apreciación de pruebas no se basa en la prueba tasada, que sean antes, bueno, es que es una documental de una autoridad que cumple con estos requisitos, tiene valor probatorio pleno. No, eso partía de otra lógica. Acá es de razonar la evidencia, analizar toda la evidencia que pasa por un primer filtro. ¿Cuál es el primer filtro? La admisibilidad. 1, existió descubrimiento probatorio. 2, la prueba no viola algún derecho fundamental. 3, si ya es admisible, vamos a analizar otra cosa. ¿Qué demuestra esta evidencia? Entonces, la opinión del comité técnico no es más que eso, una opinión, y no puede estar fundada nada más en meras apreciaciones subjetivas. Yo he tenido algunos asuntos en donde el comité técnico dice, ¿sabes qué? Es que esta persona no debe estar aquí en este lugar porque yo opino esto. Espérame, ¿cuál es la evidencia? O incluso traslados ya ejecutados anteriores del 52 que el comité técnico decía, es que esta persona tiene un alto, ¿cómo decían? Tiene un alto potencial de organización. Pues sí, pero ¿con base en qué o por qué? Entonces, las opiniones del comité técnico pueden rendirse como cierta información nada más. Pero aquí tenemos que ver cómo la vamos a traer a la audiencia. Es importante destacar que como llega la información a la audiencia es a través de los testigos, no los documentos. Los documentos son mera información referencial. Lo que tiene que llegar a la audiencia, ya sea a través del director del reclusorio, a través de los representantes de las autoridades penitenciarias o a través de la gente del Ministerio Público. Porque la gente del Ministerio Público es el que tiene que participar activamente en todas las circunstancias que ocurren con el cumplimiento de la pena. Bien. 3, Dorantes. Bueno, todas las preguntas son de Dorantes. Dice, ¿qué juez es el competente para atender cuestiones de internamiento y jurisdiccionales de un reo en la cárcel local con asunto federal? Bien, creo que la mayoría de mis compañeros jueces saben cuál es mi idea de eso con relación a qué es lo que pasa. Como ya la ejecución penal no forma parte del proceso penal, sino que ya no es lineal, sino que tiene muchos procedimientos que integran este proceso de ejecución, tenemos que atender de dónde parte el acto. Si es una sanción o una cuestión de bueno, es que es todo un tema esto. Bien, voy a tratar de ser breve. ¿Qué es lo que pasa con la cuestión penitenciaria? La cuestión penitenciaria, los estados y la federación actúan en un plano de coordinación. La federación no está por encima del estado, en este tema no, porque es un tema que abarca las políticas de seguridad pública. Tratándose de seguridad pública, las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, municipal, estatal y federal, tienen libre autodeterminación, se pueden coordinar. Incluso esto le da sentido a un precepto constitucional que nos dice que las autoridades penitenciarias estatales y federales podrán celebrar convenios de colaboración. Estos convenios de colaboración son muy similares a los convenios de colaboración fiscal, en donde una autoridad estatal se pone de acuerdo con otro estado o con la federación para pactar ciertas concesiones. Actualmente hay convenios de colaboración de la federación con todos los estados, pero entre estados no hay. ¿Qué pasa? La federación le da recursos
a los estados para que en sus penales tengan a personas sentenciadas por delitos federales cumpliendo ahí sus penas. Entonces, el estado nada más se obliga a tenerlos ahí. Y la federación se obliga a darles dinero. ¿Qué es lo que pasa con una cuestión de internamiento? Cuando se sanciona a una persona porque incumplió un reglamento de un penal estatal, lo que se está generando es un acto de una autoridad estatal, porque es el director de reinserción social del estado o el mismo director, el alcalde del reclusorio, quien está ejerciendo ese acto. Y ese acto está fundado en reglamentos, manuales y normas del estado. Y además de una ley nacional que aplica tanto para los estados como para la federación. Entonces tenemos, desde mi particular punto de vista, que ese acto por cuestiones de internamiento no tiene nada que ver con la sentencia que tiene la persona privada de su libertad ahí. Precisamente esa hipótesis me llevó a plantear un conflicto competencial cuando yo estaba adscrito a Cadereyta, Nuevo León, en Monterrey, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el martes pasado, creo que sí fue el martes pasado, todavía no está listo el engrose, pero la primera sala dijo, cuando se trata de cuestiones de internamiento, tiene que conocer el fuero del reclusorio donde está la persona, al margen de que sea un sentenciado federal. Entonces, eso demuestra también, digo, hay que ver el engrose, ¿verdad? Pero esta idea de que la ejecución son muchos procedimientos que forman parte de un proceso de ejecución autónomo de esta situación. Y esta misma situación se replica con los traslados en términos del artículo 52. Pero ojo aquí también, cuando se trata de una cuestión sustantiva relativa a la pena, tiene que haber identidad de fuero, porque un juez estatal no tiene facultades para aplicar leyes federales. Y un juez federal no tiene facultades para aplicar leyes estatales, salvo que se trate de concurso de delitos. Ahí sí. Y esto está establecido a nivel federal en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dice que los jueces penales podrán aplicar legislación estatal, códigos penales estatales, única y exclusivamente cuando exista conexidad. Pero esta norma no se amplía a la ejecución, nada más. Entonces, un juez penal federal no puede analizar un reglamento estatal, ni una ley estatal, no puede, porque no son jueces de amparo, son jueces de instancia. Entonces, creo yo que si se trata de modificar una pena por traslación de tipo, tiene que ser el fuero de donde emanó la sentencia. Y si es de cuestiones de internamiento, es del fuero del reclusorio. Bien, saludos de Oaxaca. Gracias a mis amigos de Oaxaca. Dice... Ok. Dice Gloria Angélica, en Morelos, desde el momento en que la administración hace la asignación de la causa, en el plazo de la ley nacional señala audiencia pública citando a las partes, incluyendo a la Dirección de Ejecución de Penas. Y en esa primera audiencia se le hacen saber a la persona privada de su libertad sus derechos y con los datos que obran la causa para darle a conocer en ese momento su pena mínima ordinaria y su pena máxima posible. Algo sucedió aquí con Nancy. Bien, ahora no sé qué. Bueno, vamos a hablar un poquito en lo que arreglamos esta situación del asunto de Morelos. Gracias. Esta situación que ocurría en Morelos, ellos implementaron algo que se llamaba audiencia inicial de ejecución. En esa audiencia inicial lo que hacían es, le decían, señor, usted está aquí por esta situación. Usted fue condenado, la pena que se le impuso es 10 años, pero si usted hace esto, pues puede tener una reducción de tanto, y así se le informaba. Yo no encuentro un fundamento legal para hacer esa audiencia inicial. Yo no lo encuentro y no le veo, con todo respeto, no le veo mucho sentido. ¿Por qué? Porque al señor no le interesa saber que fue condenado a una pena. Él ya lo sabe. Ya le informaron cuál era la pena. A él lo que le interesa es saber qué día se va a ir. ¿Qué día se va a ir? Ahí le podemos decir, mire usted, estos son sus derechos. Pero esa función incluso es labor de los abogados. Y solamente en caso de que la persona tenga dudas, ahí se le puede explicar. Pero eso es labor de los abogados. Tenemos que dimensionar la nueva realidad de los jueces en los nuevos sistemas.
El juez ya no es ese juez paternalista. El juez tiene que dejar que las partes hagan sus funciones, porque si no, no tiene ni siquiera objeto la audiencia, y la audiencia tiene que ser útil. Bien, ya le respondimos. ¿Los beneficios son instrumentos de política penitenciaria? Claro que sí, Marisa. Bien. Ok. Se genera un problema para aplicar, dice Víctor Manuel Palazuelos, se genera un problema para practicarle el cómputo de pena, toda vez que el juez de sentencia también establece en el segundo resolutivo a partir de cuándo empezará a computar la pena, aduciendo la fecha a partir de su detención. Esta pregunta es buena. Miren, hay algo que no hemos explorado mucho. Los transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal tácitamente derogaron todas las normas que se opongan a lo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal. Si nosotros analizamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a ver que todavía hay ciertos artículos y obligaciones que se daban al momento de dictar sentencia, que esta es una tradición que viene desde el procedimiento penal anterior, donde en el procedimiento penal anterior se dijo, ver, jueces, díganle la fecha exacta en que el señor va a empezar a cumplir su pena. Y en el sistema anterior había una situación muy particular. Yo me acuerdo que cuando instruíamos los procedimientos penales de aquel sistema, se recababan antecedentes penales antes del dictado de la sentencia. La instrucción formaba parte de eso. Teníamos que recabar todas las sentencias anteriores y toda esa información de oficio lo hacíamos. Si nosotros recabamos toda esa información de oficio, es claro que íbamos a tener ya la información necesaria para establecer cuándo a partir de cuándo iba a iniciar la pena. Ahora en el procedimiento acusatorio adversarial ya no. No hay una norma que le obligue al juez a traerse todas esas evidencias. Es más, el juez no puede traer prueba de oficio. Es una regla fundamental. Entonces creo que si nosotros obligamos a que en la sentencia se haga ese pronunciamiento respecto a la eventual concesión de beneficios y además de la fecha en que se va a iniciar y se va a terminar con la pena, vamos a incurrir en un error esencial. ¿Cuál? No tenemos esa información. Ni tenemos una norma que nos obligue a eso. Entonces, creo que esa porción normativa sí queda derogada por los artículos transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al igual creo yo que los beneficios a que se refiere el artículo 70 y 90 del Código Penal Federal, pero ese es otro tema que no hemos tocado ahorita y que también nos amerita bastante tiempo. Bien, dice, se tiene que hacer una interpretación, esta es muy, muy buena. Dice, cartas. Se tiene que hacer una interpretación más favorable al gobernado y conceder en la propia audiencia de procedimiento abreviado, cuando proceda, los beneficios de los artículos 70 y 90, ya que en esa audiencia el Ministerio Público puede oponerse fundadamente. Bien, aquí hay una situación. El artículo 70 y el artículo 90 no constituyen derechos de las personas sentenciadas. Estos beneficios son instrumentos de política penitenciaria. No son derechos. Esta es una discusión también compleja. Son instrumentos. ¿Qué es un instrumento? Un instrumento es algo que se dota a las autoridades para facilitarles que obtengan otra cosa a cambio. En beneficio se trata de haber sentenciado. Yo te ofrezco que no vayas a la cárcel, o te ofrezco que termines antes tu pena, o te ofrezco que cambiemos la prisión por otra cosa, siempre y cuando tú hagas esto. Básicamente es eso. Entonces no son derechos. Eso ya lo resolvió la Corte, dijo, son instrumentos de política penitenciaria. Y si son instrumentos de política penitenciaria y no son derechos, por consecuencia nosotros no le podemos aplicar el principio pro persona. ¿Por qué? Hay que recordar que el principio pro persona, previsto en el artículo 1 de la Constitución, no es otra cosa más que un método de interpretación de la norma. No es más que eso, que aplica para interpretar derechos. Y en este caso yo soy de la idea que no son derechos. Y es cierto, el Ministerio Público puede oponerse desde ese momento, pero al Ministerio Público no le interesa en aquel momento lograr la reinserción, ni que la pena se cumpla sin exceso ni defecto. En aquel momento a él lo que le interesa es que el culpable no quede impune y que se declare el delito y la plena responsabilidad del sentenciado. Bien, en términos del artículo 4, dice Dorantes otra vez,
Sentencias del artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Puede resolverse sin audiencia un traslado si la autoridad penitenciaria receptora dice que no tiene cupo y tampoco convenio con el Estado emisor? ¿O tendría que generarse una audiencia para debatir la información de la autoridad penitenciaria? Híjole, pues yo soy de la idea de que todo lo que tenga que analizarse en un debate necesita ser a fuerza en audiencia. Porque aparte, ahí mismo lo estamos diciendo, tenemos que valorar información. Aquí también hay otra cosa. Eso de los convenios entre los estados para los traslados. Tengo amigos, compañeros jueces, que han llegado a inaplicar algunos preceptos de esto y nos dicen, miren, es que como tienen hasta cierto punto razón, pero yo no comparto esa idea. Dicen, el compurgar la pena de prisión en el lugar más cercano a su domicilio es un derecho constitucional. Completamente de acuerdo. Pero los derechos no son absolutos. Y aquí tenemos que hacer un análisis. La propia Constitución establece que la Federación y los estados podrán celebrar convenios de colaboración. Y esto, fíjense hasta dónde va. Los estados son autónomos. Los estados deciden en algunas materias qué es lo que hacen. Y no hay, ni la Federación los puede obligar a que cambien sus políticas tratándose de temas como seguridad pública, alumbrado, panteones, etc. En seguridad pública, los estados determinan, siempre y cuando se arreglen la Constitución, cuáles son las políticas que instrumentan. Las políticas penitenciarias forman parte de seguridad pública. Entonces, la Federación no le puede decir al Estado de Nuevo León cómo es que tiene que integrar sus políticas de seguridad pública. Entre los estados es más complejo. ¿Cómo el Estado de Nuevo León le va a decir al Estado de Guanajuato, oye, ahí te voy a mandar este sentenciado, porque él vive allá? Le dice, el Estado receptor fácilmente le puede decir, oye, yo no lo puedo tener acá. ¿Por qué? Porque no quiero. Y aquí es donde todo el mundo decimos, no, es que son derechos humanos. Sí, está bien, son derechos humanos. Pero esta situación implica la libre autodeterminación de los estados y habla también del régimen político que se integra al Estado mexicano y la independencia de los estados. Nuevo León no le puede decir a Puebla en qué gaste su dinero. Básicamente es eso. Entonces, si no existe un convenio previo, con todo y que es un derecho fundamental el compurgar la pena en el lugar más cercano a su domicilio, tratándose estados creo yo que no aplica. Porque no, un estado no tiene fuerza, es más, un juez de Nuevo León no tiene fuerza de coerción para ordenarle a un juez de Puebla que haga tal cosa. Al igual que un juez de ejecución ordinario federal no tiene facultades de coerción para decirle al juez de un estado que haga algo. Porque entramos en la independencia de los estados en tratando esos temas de seguridad pública. Bien, Memo dice, 2 preguntas. ¿Existe algún caso de excepción para examinar el requisito previsto en la fracción séptima del artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 50% de la pena para el beneficio de libertad condicionada? Es decir, poder acceder a dicho beneficio con un 30 o 35 de la pena para acceder a dicho beneficio, se ha tenido excelente comportamiento. Y 2, ¿cómo aplica materialmente en la actualidad la fracción cuarta del artículo 141 en relación con la sustitución de la pena? Bien, en esto sí voy a ser muy tajante. Si no cumple estrictamente con lo que establece la norma para el beneficio, no procede. Incluso, sea un modelo ejemplar o algo, no procede. Aquí hay una situación. Fíjense, para que proceda la sustitución de la pena y la libertad anticipada y la libertad condicionada es un requisito indispensable que esté cubierta la multa. Me ha tocado asuntos en donde la multa ya está prescrita y yo no otorgo el beneficio. ¿Por qué? Partimos del mismo supuesto. No puedes inaplicar una norma a través de estos métodos de interpretación, ni aplicarle el principio por persona porque no son derechos, no estás analizando derechos, estás analizando normas que instrumentan, que establecen instrumentos de política penitenciaria, de aplicación estricta. Incluso cuando la Corte, en uno de los precedentes que les invoqué, analizó el artículo 70 y 90 de la Constitución, fue lo que dijo, no son derechos, son instrumentos de política penitenciaria. Y es más, las autoridades, los legisladores tienen todas las facultades para imponer los requisitos que quieran, siempre y cuando estos requisitos por sí mismos no sean violatorios de otros derechos. Entonces, si no cumplió el 50%, no procede. Bien, dice Rogelio, 3 años.
Ok, aquí es lo que hablábamos de lo que pasaba en los procedimientos abreviados. Lo detenían una persona, cometió un delito, luego lo ven sentenciar, el Ministerio Público no invoca antecedentes, pues el juez de ejecución, yo así lo he hecho. Sí me han revocado algunas, pero por ahí hubo una que me confirmaron en Monterrey, en donde yo creo que, bueno, yo no otorgaría una libertad si estoy viendo que es directamente violatoria a la ley. Bien. Ah, este es interesante. Dice Shirley Cruz, para el caso de personas sentenciadas antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la que existía la remisión parcial de pena, ¿se puede soltar la libertad condicional o preparatoria si con las remisiones parciales de pena alcanzara el 50 o el 70? Bien, miren, yo soy de la idea que desde que entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, derogó todas las normas mínimas, todos esos beneficios se acabaron. El pleno circuito del primer circuito consideró que no, que tenemos que atender a aplicarle la norma que más le beneficie. Pero estas interpretaciones parten de lo mismo. Estos instrumentos de política penitenciaria no son derechos desde mi óptica. Y si no son derechos, no puedo aplicarles eso. Entonces, incluso el legislador, miren, los beneficios, yo los equiparo a las normas tributarias donde se da la posibilidad de deducir ciertos ingresos. ¿Qué ha dicho la Corte con relación a esto? Si el legislador considera que hay que quitarle estos beneficios fiscales, se eliminan y punto. Creo que pasa lo mismo con los beneficios. Nada más que nos hace más ruido por dos cuestiones. La primera, somos abogados penalistas. Entonces nosotros, el chip que traemos es de pensar siempre en favor del sentenciado. Y hay una situación, este tema ya no es de 100% derecho penal, es derecho de ejecución. Y la ejecución tiene una finalidad distinta, que es asegurar el pleno cumplimiento de las sentencias en términos del artículo 17 de la Constitución. Entonces, no es la libertad, el valor fundamental que está en juego, directamente. Indirectamente sí, pero directamente no. Directamente el valor fundamental que está en juego es la plena ejecución de las sentencias. Y entramos a discusiones filosóficas todavía más interesantes. ¿Por qué? Porque a la sociedad le interesa que las sanciones penales se cumplan. Como decíamos, el ideal sería la reinserción. Pero en este caso, ya lo ha dicho la Corte, la finalidad de la pena actualmente sigue siendo un instrumento de seguridad pública. Bien. Dice, ¿existe un procedimiento especial para la figura de simultaneidad de las penas? Sí, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un procedimiento jurisdiccional para generar controversia con relación a la extinción de las penas y la duración y la modificación. Y directamente la situación esta del cumplimiento simultáneo de penas influye en estos y se puede generar una controversia jurisdiccional donde existe una petición, pruebas, etcétera, se emplaza a las demás partes, en 5 días contestan y se genera la audiencia entre 3 y 10 días. Bien, son muchísimos mensajes. Los antecedentes penales pueden ser... Pablo García, buenas tardes, juez. Los antecedentes penales pueden ser investigados para invocarse dentro del procedimiento de ejecución posterior a haber sido condenado y sentenciado como actos de investigación supervenientes. La idea es que el Código Nacional de Procedimientos Penales obliga al Ministerio Público a hacer las investigaciones desde aquel momento con relación a todos los aspectos para la aplicación de la pena. Para establecer el quantum de la pena también se tiene que traer evidencia para demostrar las particularidades del sentenciado. Y sabemos que los antecedentes penales, aunque exista el derecho penal de acto y no el derecho penal de autor, la Corte ya dijo, las situaciones particulares como antecedentes penales, en su caso, pueden ser valorados por el juez para establecer el quantum de la sanción. Por ende, creo que es obligación del Ministerio Público desde aquel entonces hacer las investigaciones conducentes. Mi amigo Oscar, saludos Oscar, gusto en saludarte. Dice una persona, dice, cuando se impone a una persona la medida cautelar de prisión preventiva, la ubicación de esa persona en una celda distinta a la que compurga la pena, ¿se considera como una cuestión de internamiento? Sí. La ubicación al interior del penal sí es una cuestión de internamiento, pero el traslado de un penal a otro ya más bien sería una modificación a la medida cautelar. ¿Qué significa sentenciado? ¿Qué significa el término sentenciado condenatorias firmes? Cuando existe una condena
que ya causó ejecutoria. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuándo causan ejecutoria las sentencias? Cuando ya son verdad legal. A veces nos cuesta trabajo entender que el amparo directo no es un recurso. Cuando se dicta una sentencia en primera instancia y es confirmada en apelación, desde ese momento ya causó ejecutoria. Por ahí la Suprema Corte ya se pronunció hace muchos años que dijo que el amparo directo, aunque puede afectar esa situación jurídica, no constituye un medio ordinario de defensa, es un medio extraordinario de defensa para analizar la constitucionalidad de un acto de autoridad. Entonces, partiendo de este supuesto, si se promueve un amparo, la sentencia no causa por sí misma, la sentencia no se le resta la ejecutoriedad. Entonces, en ese sentido, de la sentencia ejecutoriada es desde que en segunda instancia fue confirmada o bien no fue impugnada por las partes. Bien, híjole, pues tenemos un montón de preguntas. Esa persona. Dice, Víctor Manuel Palazuelos, dice, ¿quién otorgará un beneficio de remisión parcial cuando fue sentenciado en Tijuana y se encuentra interno en el Centro Federal ubicado en Guasave? Aclarando que existe un juez de ejecución en Sinaloa. ¿Por qué el juez de Sinaloa no puede aplicar la ley de ejecución del Estado? Bien, aquí hay una situación. Tenemos que identificar cuáles son los dos factores que influyen en el proceso de ejecución. Por una parte, tenemos todos los actos a través de los cuales se modifica materialmente la pena de prisión. ¿Cómo que se modifica materialmente la pena de prisión? Es decir, cómo la temporalidad de la pena se ve afectada. Y esta se ve afectada ya sea por la modificación del tipo penal o bien por la aplicación de un beneficio o también por un abono de un tiempo de prisión que no estaba contemplado al momento que se dictó la resolución definitiva. En ese sentido, todo lo que pueda modificar materialmente la duración de la pena, tiene el juez competente para hacer esa modificación, va a ser el de la identidad del fuero que impuso la condena. En ese caso, si el que impuso la condena es un juez de Sinaloa porque se cometió un delito considerado como tal en Sinaloa, al margen de que la persona esté en otro estado, quien tiene que conocer de eso es el juez que le impuso la pena de ese fuero. Diferente cuando se trata por cuestiones de internamiento. Porque acá el acto que se va a modificar es un acto emitido por un juez de un fuero y tiene que haber identidad de ese fuero para poderlo modificar. Porque incluso un juez del estado de Sinaloa no puede modificar ni aplicar el derecho penal sustantivo de un acto de un estado que no le es propio. Bien. Dice, el juez de ejecución en una controversia para determinar beneficios privacionales de oficio puede solicitar un informe a la autoridad penitenciaria en relación con el requisito de riesgo objetivo y razonable. Sí, el juez de ejecución tiene la facultad en términos del artículo 122, 124, no recuerdo, para que una vez admitida la controversia soliciten los informes respecto a la controversia. Y esto significa que le puede pedir información a quien él considere necesario. Ojo, esta es una facultad extraordinaria del juez y esto se da para temperar el estado en el cual se encuentra la persona vulnerable. Miren, tenemos que entender una cosa. El hecho que estén privados de su libertad no necesariamente implica que no tienen recursos para hacer las investigaciones necesarias. Es cierto que hay excepciones, pero tenemos que tener cada caso particular. Y el juez sí puede, en nuestro sistema, traer ese informe. Por regla general, no, de acuerdo a los principios que informan los procedimientos acusatorios adversariales. Pero por excepción sí, porque hay una regla que hace que cedan los principios, que es precisamente el 122, 124 de la ley, que establece que el juez puede hacer esa solicitud. Pero ojo, el hecho que el juez lo pida no significa que está obligado a resolver conforme a esa opinión. El juez tiene que valorar toda la evidencia traída por las partes. Dice, es posible que el... Dice, ¿es posible que el desahogo de los medios de prueba ofrecidos por la defensa para obtener la condena condicional que se quedó a salvo para hacerse valer ante el juez de ejecución en la audiencia ordinaria de ejecución, habiéndose hecho el descubrimiento probatorio respectivo con las partes, sin necesidad de hacerlo en la audiencia de controversia? Miren, aquí hay que checar una cosa muy importante. El descubrimiento probatorio en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley Nacional de Ejecución Penal no es una obligación ni una facultad del juez.
El descubrimiento probatorio es algo que se hace entre las partes en donde el juez no tiene nada que ver. Hay ocasiones, me pasa mucho, el Ministerio Público siempre me solicita, juez, aquí están las pruebas, hazle descubrimiento probatorio. Espérame, el juez no puede tener la prueba antes, no debe tener la prueba antes, porque si no ya va a llegar a la audiencia con una idea preconcebida de lo que va a resolver. Entonces el juez no puede tener la evidencia. Por eso el descubrimiento probatorio se trata de que el Ministerio Público o la defensa o las partes le entreguen a su contrario esa información y no al juez. Eso partía del sistema anterior, no de este sistema. Miren, básicamente, las reglas que aplican para el Código Nacional de Procedimientos Penales son las mismas reglas que aplican para la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pero por diversas cuestiones nosotros, cuando empezamos con el sistema, y esto es una cuestión natural, venimos con una tradición jurídica que nos ha costado muchos años cambiar. Entonces tenemos que entender de construir todo eso y adoptarnos a los nuevos sistemas de impartición de justicia. En donde, si no, en la audiencia no tendría caso. O sea, ¿para qué llamo una audiencia en donde yo ya conozco toda la evidencia? No tendría ni caso. Entonces, el descubrimiento probatorio es una obligación entre las partes, no del juez. Por ende, es más, si no se hace descubrimiento probatorio, en la audiencia lo primero que va a hacer el juez es rechazar esa prueba. Porque si la admite, lo que va a ocurrir es que va a dejar en estado de indefensión a las demás partes. Dice, en Tamaulipas, me imagino que es una abogada litigante, dice, en Tamaulipas la autoridad penitenciaria no incorpora informes a defensoría, solo los rinde si los solicita el juez de ejecución. Bien, cuando hablábamos de las controversias judiciales, se me pasó a decir que también las defensas y todas las partes tienen la posibilidad de demandar las omisiones de las autoridades penitenciarias. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se le presenta, y es que tenemos que cambiar la mentalidad de los jurídicos también de las autoridades penitenciarias. Las autoridades penitenciarias necesitan tener una oficialidad de partes. Y en esa oficialidad de partes tienen que recibir los escritos de las personas que van a litigar ahí los asuntos. Entonces tienen que pedirle a la autoridad penitenciaria, autoridad, expídeme el informe de plan de actividades. Dámelo, dame copia. La autoridad penitenciaria se los tiene que dar. Salvo que exista información confidencial. Eso ya se resolverá en la audiencia. Pero si la autoridad no contesta, el juez de ejecución puede conocer de las demandas por omisión atribuibles a las autoridades penitenciarias. ¿Qué pasa? Es muy sencillo. Se genera la acción por escrito ante el juez de ejecución, invocando como fundamento el hecho que no le han contestado una petición y trayendo como prueba su acuse de recibo. Con eso se corre el traslado a la autoridad penitenciaria. En 5 días tienen que contestar. Y vamos a audiencia. ¿Y ahí qué se va a hacer? A ver, el señor le presentó una petición, sí, ¿por qué no se la ha contestado? ¿Por qué no quiero? El juez ordena que se la conteste y le da la temporalidad para que le conteste. Pero esto cuesta mucho trabajo porque las autoridades penitenciarias son celosas de la información. Entonces, los litigantes y las partes tienen acciones para acudir ante el juez de ejecución contra todas esas omisiones, porque la regla general es que quienes tienen que traer toda esa evidencia son las partes, y de forma excepcional el juez puede solicitar informes, pero no se litiga en este sistema de ejecución con base en que el juez trae toda la información y las partes llegan a ver qué pasó. Eso no funciona de esta manera. Dice... No se supone. Dice Domingo Abarca, no se supone que es una audiencia concentrada para hacer el descubrimiento probatorio hasta antes de la audiencia, porque de alguna forma el juez de ejecución, por el hecho de recibir las pruebas, no significa que esté pronunciando sobre su admisión. Efectivamente es esto. El descubrimiento probatorio no se hace en frente del juez. El descubrimiento probatorio es una acción previa a la audiencia. Bien. Es el tercer circuito. Dice, persona sentenciada, condenada, ¿pueden quitársele sus antecedentes penales? Uno de los efectos, actualmente, uno de los efectos que se dan cuando se extingue la pena es precisamente
que se pueden quitar los antecedentes penales. Los antecedentes penales se eliminan del registro, pero eso para que no le aparezcan en las cartas de policía, pero eso no significa que se va a eliminar de todas las bases de datos que tengan las autoridades penitenciarias. Bien, veo que son las 7:09. De verdad, a mí me encantaría contestar todas las preguntas, pero ya hasta me perdí de tantas que son. Y me apena mucho no haber podido terminar como quería con todo esto. Me da mucho gusto ver caras conocidas, muchos amigos aquí, y saben perfectamente que pues, me han escuchado en otros foros y saben que son ideas que hemos tratado de traer a esto, implementando ciertas acciones para tratar de darle un seguimiento oportuno a la Ley Nacional de Ejecución Penal y sobre todo tratar de evitar todos esos problemas que hemos tenido con la práctica. Pues yo creo que con esto terminamos y agradezco al Colegio de Abogados que me ha dado la oportunidad de platicar con ustedes. Muchísimas gracias.